¿De dónde vienen los gitanos según el Sofía? Va. Los gitanos proceden de los seis primeros hijos, perdonen la redundancia, de Adán y Eva cuando estuvieron en el paraíso, que estaban en estado puro. Y ustedes se preguntarán que cómo se reproducían. Sí, se reproducían entre hermanos porque estaban en estado puro. Y estado puro quiere decir que la relación carnal no existe como tal y como la entendemos nosotros. Era parte de la vida y de la relación entre hombres y mujeres. Pero una vez que Eva comete la equivocación de seguir las direcciones de la serpiente, que no es otro que el lado oscuro de la fuerza, entonces son echados del paraíso porque pierden la pureza y entonces tienen otros 6 hijos en estado impuro. Pero ustedes se preguntarán, ¿tuvo la culpa la manzana? No, la manzana no tuvo la culpa. Resulta que el lado oscuro de la fuerza, en aquella época los animales hablaban con los humanos telepáticamente, y esto ocurrió hasta la época de Salomón. Después se perdió porque el humano empezó a ser más malo y ya los animales no tenían nada que ver con esto. Resulta de que le dijo el lado oscuro de la fuerza que Dios le había indicado que tenían que vivir de esa manera, pero que él le enseñaría a Eva algo que sería lo que después redundó en la práctica del sexo y la obscenidad. Eva se lo comunicó a Adán, Adán siguió las directrices de Eva y al volverse obscenos, entonces perdieron la pureza. Porque le dijo el lado oscuro de la fuerza que eso era una diversión, era para divertirse. Desgraciadamente lo que prevalece hoy en día. Pero no es una diversión, es el más alto exponente del amor y la belleza, la relación carnal. No es como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, en esos 6 hijos de estado impuro nace Caín, y en los 6 hijos del lado puro nace Abel. El problema está muy claro, porque nace Caín, y ¿quién es el que mata a Abel? Caín. ¿Por qué? Porque el lado oscuro de la fuerza le gusta la guerra, la sangre, hacer daño, devastar, crear muchos problemas. Entonces cuando mata, no es como dice la Biblia, que uno hacía ofrendas a Dios y Dios se le aceptaba la de Abel y no la de Caín. No, el problema era que Caín perseguía a los que estaban en el lado puro. Entonces los hermanos mayores que estaban viviendo en esa época en nuestra tierra ayudaban a los grupos, o sea, los conglomerados que eran mínimos del estado puro, que eran los gitanos, hasta los de hoy en día, a poder, por eso se hicieron nómades. Por eso, porque decía, aquel de Caín y sus secuaces descubrió que los de estado puro estaban en un lugar, entonces ¿qué es lo que hacían? Los hermanos mayores decían, levantar todo e irnos de aquí. Entonces así iba salvando la situación y la guerra, hasta que pescó Caín a Abel y lo mató. El primer crimen que se hizo. Entonces, al ver esto, Adán y Eva se arrepintieron y lloraron muchísimo, 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 y le pidieron a Dios clemencia, que los perdonara, y entonces Dios le manda el hijo número 13, que es Set, que se llama igual que el primer hijo del primer hombre perfecto. Y de ahí viene que los gitanos estuvieron en estado puro hasta el 1590. Y entonces fue cuando hubo la guerra entre los hermanos mayores y los del lado oscuro de la fuerza, que el lado oscuro de la fuerza tenía sus ángeles, arcángeles y guerreros y de todo, y lucharon los hermanos mayores, y fue la primera vez que los hermanos mayores usaron armas.
y le destruyeron todo el ejército, los arcángeles, los demonios, todo lo que tenía el lado oscuro de la fuerza, se lo destruyeron y lo dejaron solo. Hoy en día está solo en todo el planeta, pero está en todo el planeta, ¿eh? Ahora, sí, una vez después de esa guerra, el padre mandó que se retiraran los hermanos mayores de la tierra. Entonces se fueron de la tierra, ya no vivían en la tierra como antes, pero siguieron ayudándonos a todos aquellos que estamos viendo más claridad y queremos ver las cosas como son, buscar la verdad y vivir en paz y amor, sobre todo con mucha armonía los unos con los otros. Así que eso se llama, los que vivían en estado puro se llaman estado 2, porque el 2 pertenece al Cristo, el Cristo es amor. Entonces los otros son estado 3, que pertenece, ellos lo definen con un sonido que es como una J, y quiere decir hombres tentados materialistas, que con otra connotación los llaman bestias salvajes del miedo, porque son eso, crean el miedo y son salvajes y destruyen en vez de construir. Eso es lo que es. Namaste. Namaste.